Bendiciones, hermanos. Qué bueno que esta noche podemos reunirnos como familia y poder atender la palabra del Señor. La palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones para poder compartir a todos ustedes y nosotros también poderla escuchar y podernos predicar a nosotros mismos y buscar al Señor. Hoy es el día que disponemos para orar juntos. Es el martes de oración y hemos orado, hemos pedido al Señor su gracia y su misericordia. Nos estamos juzgando, estamos buscando la dirección del Señor para que su Espíritu Santo nos guíe y su Espíritu Santo nos inspeccione, nos introinspeccione. Y esta palabra es una palabra que nuestro pastor nos ha enseñado y lo que buscamos no es justificarnos, lo que buscamos no es una respuesta a nosotros mismos para determinar por qué somos o no somos de una u otra manera, sino que nos juzguemos conforme a las Escrituras y vayamos a lo que ya el Señor dejó escrito para que nos inspeccionemos, para que nos juzguemos, para que atendamos la voz del Señor. Y siendo que, pues acá me encuentro a una distancia considerable de nuestros hermanos que están grabando esta transmisión, voy a proceder a quitarme la mascarilla para que me puedan escuchar de una mejor forma. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor su guianza, que su Espíritu Santo nos inspeccione y que a través de lo que está escrito, hermanos, podamos juzgar nuestros corazones esta noche. Padre, te damos gracias por este tiempo de poder orar juntos. Gracias por esta reunión de oración, Señor, que la hacemos desde nuestras casas. Gracias porque podemos grabar esta transmisión, Señor, y poder llegar a tu pueblo, a tu iglesia, atendiendo, Señor, las instrucciones de aquellos que tú has puesto como líderes, como gobernantes de nuestra nación, obedeciendo, Señor, sus instrucciones y sus mandamientos. Oramos, Señor, para que tú nos guíes. Oramos, Señor, para que de la misma manera que obedecemos, Señor, a nuestros gobernantes, Señor, podamos obedecerte y agradarte a ti por encima de todas las cosas. Te queremos agradar en todo, Señor. Hoy venimos y traemos nuestras vidas, traemos una vez más nuestras necesidades, nuestras debilidades, Señor. Hoy nos presentamos ante ti. Hoy te pedimos por todos aquellos que están pasando por pruebas, por necesidad. Te pido, mi Señor, que tú tengas misericordia de todos nosotros. Que tengas misericordia del que está en casa enfermo, de aquel que está en una clínica, en un hospital, Señor. Te pedimos tu gracia y tu misericordia para todos ellos. Te pedimos tu gracia, Señor, para aquellos que están tristes, dolidos, aquellos que hay dolor en sus corazones por la partida de un familiar, de un ser querido, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros como iglesia, Señor, porque también hemos perdido hermanos que ahora están en tu presencia. Y cuando decimos perdidos, Señor, sabemos que no están perdidos, están contigo, pero nos duele su partida, Señor. Te pedimos tu consuelo y tu fortaleza para todos nosotros. Oramos por nuestros hermanos, Señor, que trabajan en el área de salud. Te pedimos que tú los guardes, que tú los protejas, Señor, que tú los sigas usando para ayudar al necesitado, para dar una palabra de aliento a todos aquellos que llegan buscando, Señor, sanidad para sus cuerpos, pero que también han de encontrar una palabra tuya en sus labios. Los bendecimos a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero, hermanos, que me acompañe al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Estas son las palabras que Moisés habló al pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Son los discursos de despedida de Moisés, donde él está repitiendo nuevamente las instrucciones que Dios había dado al pueblo de Israel. Acabamos de leer el libro de Éxodo y acá la palabra Deuteronomio significa la repetición de la ley. Es un recordar nuevamente, así como Dios nos recuerda a todos nosotros su palabra. Así como esta noche me está usando a mí, mi hermano, para que juntos como familia allá en casa podamos recordar qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios espera de todos nosotros. Y nos enfoquemos en eso.
Porque ante todas las situaciones que estamos pasando y estamos viviendo como hijos de Dios, como iglesia, hermanos, es fácil que nos desviemos, es fácil que nos desenfoquemos, es fácil que nos ubiquemos a hacer cosas que el Señor no nos está mandando a hacer y descuidemos aquello que es importante, aquello que el Señor está demandando de todos nosotros. Y nos rindamos y nos humillemos al Señor. Y como decía hace un momento, nos juzguemos y nos volvamos al Señor en todo esto. Capítulo 6 de Deuteronomio. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado, y está hablando Moisés, que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Esto era importante aprenderlo porque se tenía que poner por obra. Hermano, la palabra no tiene que estar nada más en nuestra mente. La palabra de Dios no debe estar nada más en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Debe de estar en nuestro corazón, como dice este mismo capítulo. Para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Los tenemos que vivir. Se tiene que ver nuestra obediencia. Se tiene que manifestar la palabra de vida a través de nosotros. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Oiga, a ti, te ordeno a ti, porque los vas a guardar tú, con tus hijos, con tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Para que la gracia de Dios se siga manifestando en nuestro linaje. Recuérdese lo que dice la Escritura. Somos linaje escogido, real sacerdocio, somos una nación santa, somos el pueblo que el Señor ha adquirido para que anunciemos. Israel tenía la responsabilidad de anunciar que ellos eran el pueblo de Dios en la tierra donde ellos iban a entrar y la iban a poseer, porque habían otros habitantes en la tierra, porque Dios quería usar a Israel para dar testimonio de quién era el Dios de Israel, para que también esas naciones, al ver el testimonio, al ver la obra de Dios en su pueblo, ellos también se convirtieran de sus malos caminos y se volvieran al Señor. Por eso dice la Escritura que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas donde antes estábamos a su reino de luz admirable. Y dice acá el verso 3, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Y esto es algo muy importante que tenemos que vivir. No tendremos otros dioses delante de Él. No nos haremos ninguna imagen ni ninguna semejanza de algo que existe en la tierra, de ningún animal, de ningún hombre. No tendremos ídolos, no nos haremos ídolos, ni nos postraremos, ni le rendiremos a ellos nuestra alabanza y nuestra adoración. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y el Señor uno es. No tenemos otra opción. No tenemos otro Dios a quien acudir. Tenemos un solo Dios y ante Él nos rendimos y nos humillamos. Y oiga el mandamiento, capítulo 6, verso 5. Amarás al Señor tu Dios. Esto es, hermano, algo que debemos de estar juzgando en nuestros corazones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Recordemos, hermanos, que somos el pueblo de Dios. Recordemos, iglesia, que somos el pueblo que el Señor ha llamado y Él ha escogido. Recordemos hoy, en medio de lo que estemos pasando y estemos atravesando en nuestra vida, que tenemos una exigencia de Dios, y es amarlo con todo nuestro corazón, y es amarlo con toda la intención de hacerlo. Amarlo, hermano, con toda nuestra decisión de hacerlo. Es importante que en medio de lo que estemos atravesando hoy, le digamos: Señor, yo he decidido amarte. Yo he decidido seguirte. Yo he decidido convertirme en un discípulo tuyo. Yo quiero amarte con todas mis decisiones. Yo quiero amarte con todo mi corazón. Yo quiero amarte también con toda mi alma.
Yo quiero amarte también con todas mis emociones, mis sentimientos. Yo quiero amarte también con mi voluntad. Yo quiero rendir mi corazón ante ti, rendir mi alma ante ti. Porque esto es lo que me mueve. Porque esto es lo que trae la fuerza. Esto es lo que manifiesta mi fuerza. Porque también tengo que amarlo con todas mis fuerzas. Y acá en Deuteronomio está esta palabra. Aquí esto fue lo que Dios le envió a decir a Moisés, que hablara y enseñara al pueblo. Y que a la vez el pueblo lo cultivara. Que a través nosotros como iglesia lo sigamos cultivando. Porque esto, hermano, no es un mandamiento nada más para el tiempo de Moisés. No es un mandamiento nada más para el tiempo de Israel en el desierto. Es un mandamiento para todos aquellos que le pertenecemos al Señor. Aquellos que hemos sido llamados por Él. Aquellos que hemos sido, hermano, salvos por la fe en Él. Y estas palabras deben de estar no solamente en tu mente. Qué bueno que las sepamos. Qué bueno que conozcamos los mandamientos. Qué bueno que los leamos. Qué bueno que como familia, hermanos, ahí en casa podamos leer la Escritura. Algo que estamos motivando y estamos buscando, hermanos, es que vuelva la lectura de la palabra a nuestras casas. Que vuelva esta enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hogares. Y hoy tenemos muchas formas de poderlo hacer. Es cierto que hoy no nos podemos reunir como cuerpo en un edificio todos juntos, pero sí nos podemos reunir como cuerpo ahí en casa. Pero sí nos podemos reunir como cuerpo con nuestra familia. En este momento ojalá podamos estar todos reunidos ahí en la sala, en el comedor o en la habitación de nuestras casas y estemos escuchando este mensaje. Porque, hermanos, el Señor nos ama y Él nos está atrayendo con su amor para que nosotros también le amemos y nos rindamos y nos entreguemos al Señor. Porque es por esto que, hermano, el Señor nos está hablando. Porque nuestro amor se está enfriando. Porque nuestra intensidad de amar a Dios con todo nuestro corazón se está diluyendo. Ya estamos enfocados en otras cosas. Ya estamos con un corazón tal vez lleno de temor por lo que estamos pasando. Con un corazón lastimado, dolido por los seres amados y queridos que han partido. Y quizá eso ha menguado nuestro amarle a Dios con todo nuestro corazón. La Escritura dice que a causa de la maldad, el amor de muchos se ha de enfriar. Yo quiero llamar la atención de esto, iglesia, porque hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y ahí surgió en mi corazón esta enseñanza de esta noche. Porque el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis está escrito para la iglesia. Bueno, toda la Escritura está escrita para la iglesia. Pero hablando de todo lo que se revela y se manifiesta en el libro de Apocalipsis, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, primero es una revelación para nosotros, su pueblo. Primero es una revelación para nosotros, los discípulos, los hijos de Dios, porque el Señor nos está transformando. Porque el deseo de Dios, hermano, es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero para ello nos tenemos que someter, para ello tenemos que escuchar. Por eso acá inició este capítulo 6 de Deuteronomio, diciéndole Dios a su pueblo en el verso 3: escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo. Cuida tu corazón, cuida tu vida de obedecer esta palabra, de guardar esta palabra. Cuida de escuchar que nuestro Dios es uno. Cuida de escuchar que Él es nuestro Dios. Y cuida tu corazón de amar a Dios. Juzguemos, hermano, si hoy usted y yo estamos amando al Señor con todo nuestro corazón. Juzguemos si hoy estamos obedeciendo este mandamiento y no estamos usando el mandamiento como un pretexto para justificarnos. Porque, hermano, lo quiero llevar a los evangelios y acompáñeme al evangelio de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 25. Y hablando de este mandamiento, había un hombre acá que conocía el mandamiento. No solo lo conocía, lo enseñaba. Era un intérprete de la ley. Era un maestro de la ley.
Era un hombre que tenía la responsabilidad de enseñar este mandamiento, así como estaba escrito allá en Deuteronomio. Así como estaba escrito que había que enseñarlo en casa, había que enseñarlo a nuestros hijos, había que vivirlo para que nuestros hijos lo vieran y lo aprendieran. Hermano, él también lo enseñaba en el templo, él también lo enseñaba en la sinagoga. Dice el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, verso 25. Y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó para ponerle a prueba. Mire la intención. La intención de acercarse a Jesús no era aprender. La intención de acercarse al Señor no era rendirse al Señor y obedecerle, como se acercó otro maestro de la ley llamado Nicodemo. Porque Nicodemo se acercó, dice, a Jesús de noche, y lo que buscó fue conocer al Señor. Y lo que Nicodemo quería era preguntarle cómo nacer de nuevo, cómo entender esa palabra que había oído de Jesús. Pero este hombre, este otro intérprete, se acercó para ponerle a prueba y dijo: maestro. Le reconocía como alguien que enseñaba. Le reconocía como alguien que conocía las escrituras. Sabía que era alguien que tenía autoridad porque habían visto los milagros que él hacía. Escuchaban sus enseñanzas y les llamaba la atención sus enseñanzas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos acercamos hoy a Dios porque nos gusta la enseñanza? ¿Cuántos nosotros le buscamos o leemos la escritura porque nos gusta la lectura de la Biblia? Pero realmente nos estamos sometiendo, realmente estamos haciéndolo a Jesús, no solamente nuestro maestro, porque Él es nuestro maestro, sino que le estamos permitiendo que sea nuestro Señor. ¿Se acuerda cuando Jesús le habló a sus discípulos y les dijo: uno de ustedes me va a entregar? Y uno por uno comenzaron a decirle: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Judas le dijo: seré yo, maestro, porque Judas no le había reconocido como su Señor. Y hermano, esta noche rindámonos al Señor. Esta noche juzguemos nuestro corazón si estamos reconociendo que Jesús es nuestro Señor. Esta noche sometamos nuestra vida a Jesús, no solamente como nuestro maestro, quien nos guía y nos enseña, sino que reconozcámosle como nuestro Señor y Dios. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Oiga la pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Porque, hermanos, ellos estaban enfocados en sus obras. Ellos estaban enfocados en hacer obras, porque a través de lo que ellos hacían se justificaban a sí mismos. Pero, hermano, había un mandamiento, había una instrucción de Dios acerca de lo que Él espera de nosotros. Y Él espera que obremos en justicia, y Él espera que demos frutos de arrepentimiento, pero Él demanda de nosotros que le amemos. Y Jesús le dijo que está escrito en la ley, que lees en ella. Porque, hermano, usted y yo tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Usted y yo podemos conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros a través de leer su palabra. Pero no solamente que lo conozcamos, como hablábamos hace un momento acá en nuestra mente, sino que lo rindamos y lo entreguemos y nos sometamos al Señor y le rindamos todo nuestro corazón a Él y le amemos, como está escrito, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y aquel hombre, intérprete de la ley, maestro de la ley, conocedor de las escrituras, respondió correctamente, porque le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y añade, y con toda tu mente. Y esto aprendíamos que es con todo nuestro entendimiento, con todo lo que el Señor va a seguir iluminando nuestra vida conforme avanzamos en ella, conforme vamos madurando y vamos creciendo. Hermano, también tenemos que tener el entendimiento claro de cómo vamos a ir avanzando y progresando como discípulos de Jesús, avanzando hacia la madurez para hacer esa iglesia pura y sin mancha que Él está preparándose a sí mismo para presentarnos un día delante de Él como esa iglesia, como esa novia que Él va a tomar como su esposa, la que Él va a venir a traer cuando llegue en el reloj de Dios el tiempo de Dios, y ahí estaremos, hermano, con Él. Amén. Entonces Jesús le dijo:
Has respondido correctamente. Ahora solamente hazlo. Ahora solamente entiende bien qué significa esta palabra y vivirás. Ahora solo enfócate en esto y vas a vivirlo. Ahora ponlo por obra, practícalo y vas a vivirlo. Porque él lo conocía y porque él tenía un concepto. Escucha esta palabra que nuestro pastor nos ha enseñado. Todos tenemos o desarrollamos en nuestra vida ciertos conceptos. Y vamos definiendo esos conceptos, o mejor dicho, voy a aclarar eso. Vamos afirmando esos conceptos en nuestra vida y vamos caminando de acuerdo a esos conceptos. Pero hermano, hay una definición que Dios ha dado y es a ello a lo que nos tenemos que rendir. Y es ante la definición bíblica que usted y yo nos tenemos que someter al Señor. Porque ellos, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, ya tenían una interpretación de lo que esto significaba. Porque este hombre definía a quién podía amar y a quién no. O mejor dicho, tenía un concepto de amar a los cercanos, pero odiar a los enemigos. Y por eso él pregunta, porque dice, pero queriendo justificarse él a sí mismo. Hermano, ¿cuántos de nosotros llegamos con Dios en momentos de oración como el que tenemos esta noche? Y no llegamos con sinceridad. Y nos acercamos, hermano, para presentar nuestros argumentos que nos justifican a nosotros mismos, pero no nos estamos juzgando con respecto a la intención, al deseo, a la voluntad de Dios para nosotros. Y su deseo y su voluntad y su intención, iglesia del Señor, es que nos sometamos a Él y le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Yo reconozco, hermanos, yo soy el primero en reconocer esta noche que yo no le amo aún con todo mi corazón, que yo no le amo aún con toda mi alma, que yo no le amo aún con toda mi mente, que yo no le amo aún con todas mis fuerzas. Yo no puedo venir y decirle, Señor, gracias porque yo te amo más que este. Señor, gracias porque yo te amo más que aquel. Yo, hermano, créame, no me animo a despreciar a otros, pero sí lo he hecho. Tengo que reconocer esta noche que sí lo he hecho. Y en algún momento me he considerado más justo. Y en algún momento me he considerado más santo. Y en algún momento me he considerado un mejor creyente. Y he cometido el pecado de despreciar a otros. Eso es lo que el Señor nos está hablando esta noche. Porque acá este hombre se justificaba a sí mismo porque él tenía un concepto de quién era agradable a Dios y quién no lo era. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, caemos en esa tentación? Y nos convertimos en jueces y traemos condenación sobre otros cuando no somos llamados a condenar, porque ¿quién es el que juzga sino aquel que nos ha justificado por la fe en Él? Y entonces dice la Escritura, él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y el verso 30 en adelante Jesús le da una lección. Respondiendo Jesús le dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarle y darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Y aquí hay varias interpretaciones. Decían, bueno, es que él iba para el templo, iba a servir. Lo curioso es que dice bajaba por el camino. Jerusalén estaba en una montaña, así que tal vez lo más adecuado es interpretar que el sacerdote venía de servir, no iba a servir. Unos dicen que iba, otros dicen que venía de servir en el templo. Los sacerdotes servían en el templo. Recuérdese que en el tiempo de Jesús había un templo, el templo que construyó Herodes, y ahí se ofrecían sacrificios, ahí se ofrecían holocaustos, ahí se ministraba en el lugar santo. Había un lugar también donde había una cortina y el sumo sacerdote ministraba ahí. Venía de servir o iba a servir, pero vio a aquel hombre y pasó de largo. También pasó un levita. Cuando llegó al lugar y lo vio, igual pasó al otro lado del camino y no lo atendió. Y Jesús usa un gentilicio.
Usa el gentilicio samaritano. Porque hermanos, los judíos no se llevaban con los samaritanos. ¿Se acuerda usted a la mujer samaritana hablándole a Jesús en el pozo de Jacob, diciéndole: ¿qué haces tú siendo judío hablando con una samaritana, con una mujer samaritana? Porque había un rechazo entre los judíos y los samaritanos. Los judíos despreciaban, rechazaban a los samaritanos. Sin embargo, Jesús a propósito da esta parábola para enseñarles que este hombre que no se llevaba con los judíos, siendo un samaritano, iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Ni el sacerdote tuvo compasión, ni el levita tuvo compasión, pero un samaritano tuvo compasión de este hombre que era un judío. Tuvo compasión y movido a compasión, acercándose, lo vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes cuando yo regrese te lo pagaré. Y Jesús le pregunta a este intérprete de la ley: ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo: el que tuvo misericordia de él, el que fue movido a compasión, el que se apiadó de este hombre, el que tuvo misericordia de él. Y entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Y por qué le dijo eso? Porque este hombre tenía ya un concepto de a quién se debía amar y a quién no se debía amar. Y quiero llevarlo a Juan capítulo 13. Porque ¿cómo es que yo debo amar a mi prójimo? ¿Cómo es que yo debo de amar a los demás? ¿Cómo es que yo debo de amar aún a mis enemigos? Porque este es el mandamiento. Capítulo 13 de Juan, verso 31. Entonces, cuando salió Jesús, dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis y, como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y está hablándole el Señor a los suyos, como nos está hablando esta noche a nosotros. Verso 34 del capítulo 13 de Juan: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y esto es importante, hermano, porque amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a Dios con todas tus fuerzas, amarás a Dios con toda tu mente, amarás a Dios con toda tu alma. No lo dije en el mismo orden, pero dijo también el Señor: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa ese como a ti mismo? ¿Será que yo me tengo que estar amando y exaltando mi ego y exaltando mi personalidad y exaltando mi vida? No. Significa esto que dice Juan capítulo 13, verso 34. También os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Hermano, piense un momento, ¿cómo lo ha amado el Señor a usted? ¿Cómo me ha amado el Señor a mí? ¿Cuán paciente ha sido el Señor? Él es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuánto nos falta, verdad? Cuando nos juzgamos de esta manera, cuando nos enfocamos no en nosotros mismos, sino en cómo Dios nos ha amado a nosotros, eso cambia todo, hermano. Porque usted podrá decir, usted y yo podemos decir: yo me amo mucho, hermano, mire, hasta me doy besitos en el espejo, ¿verdad? Pero eso no significa, esa no es la interpretación de este pasaje. Cuando el Señor dice: me amarás a mí y amarás a tu prójimo como yo te he amado, recuérdate cómo yo te he amado. Recuérdate que yo ya lo di todo. Recuérdate que yo lo sacrifiqué todo, lo dejé todo. Hermano, y en esto estamos siendo probados hoy. En esto el Señor nos está hablando y nos está probando en este tiempo. ¿Estamos dispuestos a darlo todo? ¿Cuánto estamos dispuestos a seguir luchando por nuestra familia? ¿Cuánto estamos dispuestos a seguir luchando por nuestro matrimonio? ¿Cuánto estamos dispuestos a seguir buscando que nuestros hijos se acerquen a Dios y busquen a Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por ello? Hermano, el Padre ya lo dio todo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel, escuche, que crea en Él no se pierda, mas tenga
vida eterna. Y en esto nos tenemos que estar juzgando. ¿Cómo está nuestro amor? ¿Cómo está nuestro nivel de amor? Él quiere que lo demos todo. Lo que el Señor nos pide esta noche es que lo entreguemos todo. Es que rindamos no una parte de nuestro corazón. Amarás a Dios con todo tu corazón. No una parte de nuestras emociones, nuestros sentimientos, sino con toda tu alma. No una parte, hermano, de mi entendimiento, no, con todo mi entendimiento. No una parte de lo que me da fuerzas. Dios quiere todo de mí, todo lo que me da fuerzas. Dios quiere todo de ti, todo lo que ha sido tu fuerza. El Señor lo está pidiendo hoy. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que Él nos pide. Y en esto es lo que Él nos juzga también. El libro de Apocalipsis, se está hablando mucho del libro de Apocalipsis. Se habla de los juicios, se habla de las copas, de los sellos. Se habla de todo eso. Pero en lo que nuestro pastor nos ha pedido que nos enfoquemos es en agradar a Dios. Y acompáñeme a Apocalipsis capítulo 2. Porque esto es lo que el Señor habló primeramente a su pueblo. Porque esto es lo que el Señor habla a la iglesia. Esto es lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y esto es lo que sigue vigente hoy, porque el Espíritu de Dios nos sigue hablando. Capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al responsable. Escribe a aquel que yo he escogido para que edifique a mi pueblo, para que edifique a mi iglesia, para que la equipe, para que la prepare. Escribe a aquellos que predican la escritura. Escribe a aquellos que enseñan. Escribe a aquellos que son responsables delante de mí. El ángel, el enviado, el responsable por la iglesia en Éfeso. Y hermano, esta palabra es primero para nosotros los que somos padres de familia, aquellos que somos responsables por un hogar. Hermana, usted que es responsable por sus hijos. Hermano, tú y yo que somos responsables por nuestra familia. El Señor nos habla esta noche y el Señor nos escribe. El Señor, a través de su Espíritu Santo, que inspiró a Juan a escribir esta palabra, que le dijo: escribe al ángel de la iglesia. Nos está hablando hoy. Y se revela y se manifiesta como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. El que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. El verso 20 del capítulo 1 dice, ahí un verso arriba: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles, son los responsables de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Hermano, el que es el responsable por todo, el que es el que está en control de todo, el que es el que tiene asignado el control de toda nuestra vida, de su pueblo, de su iglesia y de aquellos que hemos sido llamados a servir, a edificar, a bendecir a su pueblo, está hablándonos y está diciéndonos: yo tengo en mi mano todo, yo estoy en control de todo. El que anda en medio de la iglesia, el que se pasea hoy en medio de la iglesia, el que está juzgando a su pueblo, nos dice: yo estoy en control y son míos. Hermano, la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Y oiga, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos. O sea, que puedes juzgar entre lo que está bien y lo que está mal. Que has sometido a prueba a los que dicen que son enviados, a los que dicen que yo los he enviado y no lo son. Y los has hallado mentirosos, porque has juzgado no solamente su predicación, sino has juzgado también la intención con la cual ellos predican. Tienes perseverancia y has pasado por sufrimiento a causa de mi nombre y has perseverado. Mire, hermano, queremos ser una iglesia así. Yo quiero ser parte de una iglesia así. Yo quiero trabajar para que la iglesia del Señor, quiero que el Señor me use para que la iglesia del Señor, hermano, podamos trabajar y perseverar
podamos, hermano, superar los problemas, las dificultades, podamos seguir adelante a pesar de las dificultades que hoy estamos pasando, podamos seguir perseverando, hermano. Yo quiero ser parte de eso. Aquí estoy. Yo le digo hoy, Señora, heme aquí, úsame. ¿Le puede usted decir lo mismo al Señor esta noche? ¿Le puede usted ahí en casa decir: Señor, aquí estamos? Señor, mi casa y yo te vamos a servir. Señor, vamos a seguir perseverando. Vamos a seguir buscando ser de bendición. Úsanos en las transmisiones. Úsanos sirviendo. Úsanos orando. Úsanos llamando por teléfono. Úsanos intercediendo por tu pueblo. Henos aquí, Señor. Aquí estamos. Dígaselo ahí con su familia en este momento. Aquí estamos, Señor. Usa mi vida. Usa mis hijos. Usa nuestra casa, Señor. Aquí estamos para servir a tu pueblo. Aquí estamos para ser de bendición. Ayúdanos a perseverar. Una iglesia que perseveró. Una iglesia que habiendo sufrido pudo perseverar, hermano. Somos llamados a perseverar. Somos llamados a agradar a Dios. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Que me has dejado de amar con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Que has dejado de amar a tu prójimo como yo te he amado. Que has fallado en ese primer amor. Y nuestro pastor nos ha enseñado, hermano, que hay varias facetas de ese primer amor, o hay varios círculos de influencia de ese primer amor. Que nuestro primer amor como hijos de Dios es nuestro Padre. Por eso oramos a Él y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino a nosotros, pero para que venga su reino tiene que venir el juicio, tiene que venir el llamado, tiene que venir la alerta, tiene que venir el despabilamiento de nuestra vida, el llamado de atención a nuestros corazones para que nos volvamos al Señor, para que nos juzguemos. ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu primer amor como hijo? ¿Cómo está tu primer amor como discípulo? ¿Estamos sometiéndonos al señorío de Jesús? ¿Estamos sometiendo nuestra vida al Señor Jesucristo? ¿Nos estamos sometiendo a Él y le estamos reconociendo como Señor de nuestra vida? Nuestro primer amor como esposos debe ser nuestras esposas. Nuestro primer amor como padres deben ser nuestros hijos. ¿Cómo está nuestro primer amor en eso? Nuestro primer amor como siervos debe ser la iglesia del Señor. ¿Cómo está nuestro primer amor en eso? Por eso, iglesia, el Señor nos dice: tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué hago, hermano? ¿Qué tengo que hacer? Reconozco que no le amo como le debo de amar. Reconozco que se ha menguado mi primer amor. Reconozco que me he desviado. Reconozco que me he desenfocado. ¿Qué hacemos? Recuerda, dice el Señor, de dónde has caído y arrepiéntete. Eso es lo que tenemos que hacer. Humillarnos, decirle: Señor, ten misericordia, y volvernos al Señor. La palabra arrepentimiento quiere decir que si usted va caminando en una dirección, hermano, usted se detiene porque el Señor le habla, pero entonces se da la vuelta y se enfoca hacia donde tiene que enfocarse y comienza a caminar en la dirección correcta. Eso significa la palabra arrepentimiento: oír, detenernos y volvernos al Señor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Hermano, sé que ahora no nos podemos reunir y extrañamos el adorar juntos al Señor, y extrañamos el reunirnos y el estar como iglesia, como cuerpo reunidos. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos todos nosotros, donde quiera que estemos en este momento. La iglesia es usted en su casa. La iglesia es mi casa y yo. Somos todos nosotros. No es un edificio. Por eso es que no buscamos ser iglesia nada más un día a la semana. No buscamos ser iglesia nada más en un lugar, en un templo, en un edificio, en un local. Hermano, todo el tiempo tenemos que ser iglesia. Y todo, hermano, nuestra casa debe de ser iglesia. No solamente el día que nos reunimos todos juntos.
No solamente usted y yo como padres. Hermano, yo quiero que mis hijos, yo quiero que mis nietos y toda mi casa, mis padres, mis hermanas, mis sobrinos, toda mi familia sea parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que tenemos que buscar, que seamos parte del cuerpo del Señor. Haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. El llamado hoy es arrepentirnos. Sin embargo, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales también yo aborrezco. Y la palabra Nicolaos en griego, tengo acá una nota, significa conquistador o victorioso del pueblo, o conquistador del pueblo, o conquistador sobre el pueblo. Y hermano, este es un hombre, se le llamaba uno de los 7 hombres designados por la iglesia de Jerusalén, allá en Hechos capítulo 6 verso 5, y se le llamaba un prosélito también de Antioquía. Pero hermano, este hombre, de donde se deriva la palabra Nicolaitas, era un hombre que ejercía dominio sobre el pueblo. Era un hombre que ejercía señorío sobre el pueblo, cuando el único Señor es Jesús. Cuando el único que es Señor y a quien nos tenemos que rendir es Jesús. Pues dice acá, ustedes también aborrecen eso, porque el Señor no nos ha mandado a ejercer señorío. Ya la iglesia tiene un Señor y no somos llamados nosotros a ejercer ese señorío. Somos llamados a guiar a la iglesia al único que es Señor. Somos llamados a enseñar a su pueblo que solo hay un Señor. Solo ante Él tenemos que doblegarnos y rendirnos, hermano. Ese es nuestro llamado. Y oiga lo que dice el verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque al que venciere, porque al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Cuántos queremos estar allá en ese Apocalipsis capítulo 21 que estudiábamos con nuestro pastor este jueves anterior? Hermano, yo quiero estar ahí. Y por la gracia del Señor y la obra del Señor, hermano, sé que también usted quiere estar ahí. Pues este es un llamado a los vencedores. Este es un llamado a aquellos, hermano, que reconocemos esta debilidad en nuestra vida y que nos sometemos y nos arrepentimos y nos volvemos al primer amor. Y nos volvemos a amar a Dios como Él lo dejó escrito. No como usted y yo queramos amarlo. No como usted y yo sintamos amarlo. No como nosotros, hermano, tengamos un concepto de cómo es amarlo, como lo hizo aquel maestro de la ley, sino como Dios dice que lo tenemos que amar. Sino como Dios y su palabra nos enseña que le debemos de amar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo así como yo te he amado a ti. Quiero invitarle a que ahí en casa nos juzguemos un momento en esta palabra, hermano. El llamado es: arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete y vuélvete a mí. Arrepiéntete y regresa a mí. Porque yo te voy a transformar. Porque yo te voy a renovar. Porque yo voy a cambiar tu vida. Yo voy a hacer de ti un nuevo hombre, una nueva mujer. Dígale al Señor ahí en casa. Oremos juntos como familia. Hermanos, digámosle esta noche: Señor, reconocemos que nuestro amor ha menguado, que nuestro amor se ha enfriado, que nuestro amarte con todo nuestro corazón ha menguado, Señor. Nos hemos distraído en otras cosas. Tenemos el corazón puesto en otras cosas. Tú dijiste: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y hoy venimos a reconocer que nuestro corazón se ha desviado, que nuestro corazón se ha desenfocado de ti, Señor, y que no te estamos amando con todo nuestro corazón. Hoy te pedimos misericordia, porque, Señor, nuestras emociones van y vienen, suben y bajan, porque aún no te amamos con toda nuestra alma.
Señor, hoy reconocemos nuestra debilidad porque aún no te amamos con todas nuestras fuerzas. Perdónanos, ten misericordia de nosotros, Señor, y auxílianos para que podamos guardar tu palabra, para que podamos amarte como tú quieres que nosotros te amemos, no como nosotros sintamos amarte, no como nosotros hemos, Señor, ya tenido un concepto de cómo amarte, sino que queremos amarte como tú quieres que te amemos, como tú lo has definido ya en tu palabra, Señor, no como nosotros pensemos que debemos de hacerlo. Padre, hoy oramos por la iglesia. Hoy te pido misericordia por tu pueblo. Hoy, Señor, nos venimos a humillar delante de ti, porque es lo que tú nos estás hablando, es lo que el Espíritu nos habla, es lo que el Espíritu nos dice: al que sea vencedor, le daré a comer del árbol de la vida. Señor, queremos agradarte, queremos llegar a ese camino, queremos llegar a ese destino que tú tienes para nosotros. Por eso hoy nos venimos a humillar, por eso hoy nos venimos a rendir, por eso hoy te decimos: Señor, perdónanos nuestro desamor, perdónanos el desviarnos, el haber dejado nuestro primer amor. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos y guárdanos en tu nombre, Señor. Ayúdanos a perseverar en medio del sufrimiento. Ayúdanos a perseverar en medio del dolor. Ayúdanos a perseverar en medio de la enfermedad. Ayúdanos a perseverar en medio de la escasez. Ayúdanos a perseverar y poder honrarte y poder agradarte, Señor. Bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor les guarde, que el Señor siga fortaleciéndonos, que el Señor siga guiándonos y que podamos amarle a Él como Él quiere que le amemos. Que el Señor les guarde y les bendiga.